Sean bienvenidos, estimados estudiantes, al módulo número 1, cuyo título es La Pedagogía como Ciencia. Mi nombre es Edelmira Velázquez y estaré compartiendo con ustedes esta fascinante asignatura que es la base fundamental para el psicopedagogo. La pedagogía como ciencia, primero lo que debemos saber es que es una ciencia social e interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque se nutre de los conocimientos de la sociología, de la historia, de la antropología, la filosofía, la psicología y la política. Además de eso, estudia la educación como un fenómeno complejo y multidimensional. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la pedagogía? La educación en su sentido más amplio, el desarrollo integral del ser humano. También estudia los procesos, el proceso de enseñanza-aprendizaje y los factores que intervienen en ese proceso, que son los factores sociales, los factores culturales y los económicos. Y también estudia las instituciones educativas y su rol en la sociedad. ¿Cómo evoluciona la pedagogía? Bien, la pedagogía tradicional estaba enfocada en la transmisión de los conocimientos y la memorización. ¿Cuáles eran las características? Número 1, tenía un enfoque centrado en el profesor, quien era el que mantenía todo el conocimiento y el estudiante era un ser pasivo, aquí quien recibía toda la información. Por lo tanto, los estudiantes solamente tenían la función de memorizar la información para responder preguntas de un examen. Posteriormente surgió la pedagogía moderna. La pedagogía moderna estaba enfocada en el niño y en el desarrollo de sus capacidades. Entonces, las características de esta pedagogía, de este enfoque, se aplican en el aprendizaje basado en problemas, ABP, como sus siglas en inglés, para que los estudiantes aprendan a resolver problemas de la vida real. También la pedagogía moderna utiliza metodologías de aprendizaje experiencial, como el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por servicio. Y por último tenemos la pedagogía actual, quien prepara a los niños para enfrentar los desafíos en la escuela y en el hogar. Ya en la pedagogía actual, los alumnos trabajan en equipos para realizar un proyecto de investigación. Se utilizan las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje y tiene un enfoque centrado en el estudiante y el aprendizaje activo. ¿Cuáles son las principales características de la pedagogía? Tiene tres. Una, la teoría. ¿Qué es la teoría? Es conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la educación. La práctica, que es la aplicación de las teorías en la acción educativa. Y la metodología, que es el conjunto de técnicas y procedimientos para la investigación y la intervención educativa. Entonces, ¿cuáles han sido los pasos de la pedagogía? ¿Cuáles son? Número 1, investigar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Esa investigación en qué se centra? Número 1, ¿cómo aprenden las personas de diferentes edades y en diferentes contextos? ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? La motivación, los estilos de aprendizaje y qué estrategias de enseñanza son más efectivas. La pedagogía también tiene como propósito desarrollar teorías y modelos educativos. Estas teorías y modelos tienen la función, número 1, de explicar cómo se desarrolla el engranaje educativo y cómo se puede mejorar. Y también orientar la práctica educativa en base a evidencia científica. Otro propósito es formar a profesionales de la educación, es decir, docentes, pedagogos, psicopedagogos, orientadores y demás facilitadores del proceso educativo. También brindarle herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo una práctica educativa eficaz. Otro propósito de la pedagogía es promover la innovación educativa.
es decir, buscar nuevas formas de enseñar y de aprender y adaptar la educación a las necesidades y demandas de la sociedad actual. Otras funciones de la pedagogía la podemos enmarcar en 4 aspectos importantes. Número 1 es la función descriptiva. ¿Cuál es el objetivo? Observar, registrar y describir los fenómenos educativos en diferentes contextos. ¿Qué metodología utiliza la función descriptiva? Pues se utilizan métodos de investigación como la observación, la encuesta y la entrevista. ¿Por qué es importante? Porque permite obtener información valiosa sobre la realidad educativa para comprender su funcionamiento. La función explicativa tiene por objetivo analizar y explicar las causas y consecuencias de los fenómenos educativos. Se utilizan métodos de investigación como el análisis experimental, el estudio de casos y la investigación comparativa. ¿Por qué es importante? Porque permite formular leyes y principios que ayudan a comprender cómo funciona la educación. La función descriptiva tiene el propósito de promover modelos, estrategias y soluciones para mejorar la práctica educativa. La metodología se basa en los conocimientos y resultados de la investigación educativa. ¿Por qué es importante? Porque permite orientar la acción educativa hacia el logro de objetivos específicos. Y la función crítica pretende evaluar y analizar críticamente la realidad educativa, identificando sus fortalezas y debilidades. Se utilizan métodos de análisis como la crítica social, la hermenéutica y la desconstrucción. Es importante porque permite cuestionar los modelos educativos tradicionales y proponer alternativas más innovadoras. Entonces, ¿cuál es la función prospectiva? Esa función que ve más allá o que ve el futuro. Tiene 3 aspectos importantes. El primero son los estudios del futuro. O sea, ¿para qué? Con el propósito de que la educación sea asertiva y acorde a la necesidad de la sociedad en la cual se desarrolla. Número 2, una planificación estratégica. Y la número 3, análisis de las políticas educativas. El objetivo es anticipar los desafíos y oportunidades del futuro de la educación. La metodología son métodos de investigación, como la prospectiva y la planificación estratégica. Y la importancia es que permite preparar a la sociedad para los cambios que demanda el futuro. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la pedagogía? La pedagogía tiene 7 ramas. Número 1, la pedagogía general, que estudia los principios generales de la educación, válidos para cualquier contexto educativo. Los temas son fundamentos de la educación, teorías pedagógicas, metodología de la investigación educativa, entre otros. La didáctica se encarga de las técnicas y estrategias de enseñanza para diferentes áreas del conocimiento. ¿Cuáles son los temas? Didáctica general, didáctica específica de cada materia, didáctica de la matemática, de la lengua, la evaluación educativa. La pedagogía social se ocupa de la educación en contextos sociales desfavorecidos o con necesidades especiales. Ejemplo, educación en la marginalidad, educación intercultural, educación para la inclusión. Le agregaría educación a la diversidad. La pedagogía diferencial adapta la educación a las necesidades individuales de cada alumno. Atención a la diversidad, educación personalizada, pedagogía terapéutica. La pedagogía experimental aplica los métodos experimentales al estudio de los fenómenos educativos. Diseño de investigación educativa es uno de sus temas, análisis de datos, evaluación de programas educativos, entre otros. La orientación educativa que busca ayudar a los estudiantes a tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional. Los temas medulares son la tutoría individual y grupal, la evaluación psicopedagógica y los programas de orientación vocacional, entre otros.
y la pedagogía comparada, que permite comparar los sistemas educativos de diferentes países. Entre los temas están políticas educativas, organización escolar, currículum, entre otros. La pedagogía tiene un lugar en las ciencias de la educación. Para Mato Tamayo, puede definirla como una disciplina ubicada en el núcleo de las ciencias de la educación, con un carácter interdisciplinario que integra saberes de la psicología, la sociología, la antropología, filosofía e historia. Y su objetivo principal es la comprensión y transformación de la práctica educativa. La pedagogía como práctica de la educación, según Mato Tamayo, no solo se limita a la teoría, sino que tiene una dimensión práctica fundamental. Se trata de una intervención intencional en la realidad educativa para alcanzar objetivos específicos. Tamayo también nos define la pedagogía como una práctica social, ya que se desarrolla en un contexto social determinado y está influenciada por las relaciones de poder, las desigualdades y las condiciones socioeconómicas. Entonces, ¿qué relación hay entre la práctica y la teoría? Tamayo destaca la relación dialéctica entre la práctica y la teoría en la pedagogía, ya que la teoría debe nutrirse de la práctica para ser relevante, pero también la práctica debe ser guiada por la teoría para ser efectiva. Entonces, ¿qué es el saber pedagógico? Pues se construye a partir de la experiencia práctica, la investigación científica y la reflexión crítica. Se trata de un saber complejo que integra diferentes perspectivas y conocimientos. La epistemología e impacto en la pedagogía como estudio del conocimiento juega un papel fundamental en la pedagogía, ya que permite reflexionar sobre la naturaleza del saber pedagógico, sus métodos de investigación y su validez. Entonces, ¿cuál es el rol de la psicología y la filosofía en la pedagogía? Pues la psicología aporta a la pedagogía el conocimiento sobre los procesos de aprendizaje y el desarrollo humano, mientras que la filosofía ofrece un marco conceptual para reflexionar sobre los fines de la educación y los valores que la sustentan. En conclusión, la pedagogía, según Juan Mato Tamayo, es una disciplina compleja y dinámica que se encuentra en constante evolución. Su objetivo fundamental es contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática a través de la educación. Muchísimas gracias.